Lavarse las manos es la mejor manera de prevenir el coronavirus. Este virus puede habitar en cualquier parte, en personas y objetos con las que entramos en contacto diariamente. Tubos, manijas, grifos, teléfonos, teclados, dinero, puertas, manos, bocas, mesas, lapiceros, botones, cisternas. Una microgota de saliva, lágrimas o moco de algún contagiado esparce cientos de partículas del virus que pueden llegar a nuestras manos y entrar a nuestro organismo. Por eso, lávate bien las manos y evita el contagio. Ministerio de Salud y Protección Social. Gobierno de Colombia. ¿Quiénes quieren venir a su presencia a alabarle? Es mejor este lugar de su presencia que ningún otro lugar sobre la tierra. En la casa de Dios, que 1000 años lejos de Él. Prefiero un rincón en la casa de Dios que todo el palacio de un rey, que todo el palacio de un rey. Conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos su amor, haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón, le brindaremos ofrendas de obediencia y amor. En la casa de Dios. Buenas noches, ¿cómo están? Una vez más conectados desde aquí, creyendo que Dios nos está teniendo en un mismo espíritu. Gloria a Dios. Hoy estamos aquí con la palabra de Dios, segunda de Crónicas 36:15. El Señor una vez más nos habla, gloria al Rey, y dice así: y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque Él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Alabado sea el Señor. Una vez más Dios nos habla. El domingo escuchábamos al pastor cuando nos traía una voz de esperanza, y así es, hoy una vez más estamos creyendo y la palabra nos lo está diciendo. Manda consejeros por medio de su palabra, nos está hablando porque su misericordia es grande, y vamos a seguir creyendo en eso, que la voluntad de Dios va a ser en nuestras vidas. Estamos aquí, seguimos en la adoración y alabanza para nuestro Rey. Bendiciones. Amén, hermanos. Bendiciones, bienvenidos a cada uno de ustedes que se están uniendo a nuestro culto virtual en esta noche. Vamos a orar al Señor desde nuestros hogares. Vamos a decirle que no hay mejor lugar sino su presencia. Espíritu Santo, en esta noche nos presentamos delante de ti, Dios. Presentamos nuestros corazones y nuestras vidas y te decimos: ven a habitar, Señor. Ven a habitar en nuestros hogares, ven a habitar en nuestras vidas, en nuestros corazones. Necesitamos de ti, Señor. Necesitamos de tu poder, de tu palabra sobre nosotros, amado Rey. Ven a este lugar, Señor. Hoy declaramos que no hay lugar más alto, que no hay mejor lugar, que no hay donde pueda encontrar un refugio como cuando estoy frente a ti, frente a tu presencia, Señor. Gracias, Dios.
que tú nos estás acompañando. Y hermanos, ahí desde sus casas yo los invito a que declare que Dios sea exaltado, que Dios es el Rey, que los enemigos huyen delante de su presencia. Así que vamos a declararlo: Dios sea exaltado en nuestras vidas. Amén. Amén. puesto sobre nosotros, sobre nuestro hogar, sobre nuestras casas. Hermanos, bienvenidos a nuestro culto virtual. Los que se están uniendo, los amamos. Hola
Dios los bendiga, espero que estén muy bien. A todos los que nos están viendo vía virtual. Para recordarles algunos pequeños anuncios. Este viernes tendremos las cápsulas de fe y esperanza vía WhatsApp. Los domingos tendremos el culto. Si tenemos pico y cédula, solo tendremos el culto a las 9 de la mañana. Si no hay pico y cédula, será el de las 9 y el de las 11. El 7 de febrero tenemos nuestra fiesta de primicias. Y damos gracias a todos los dadores alegres por su generosidad. Ahora sí, hermanos, les pido que me acompañen a orar para recibir la palabra. Amado Señor, en esta noche te damos gracias, papá. Gracias por todo lo que tú haces por nosotros, por tus bendiciones y por la persona que va a predicar esta noche, Señor. Seas llenándolo de bendiciones, de mucho amor, papá, porque eso es lo que tú haces hacia nosotros. Nos das tu amor infinito. Te damos gracias, amado Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Buenas noches, mis amados hermanos y amigos. Les saludo en el nombre de Jesús y que la bendición de Dios sea sobre cada uno de sus vidas y sus hogares. Bueno, en esta noche entonces vamos a la palabra, pero démosle gracias a Dios porque Él ha sido bueno y misericordioso. Padre, gracias porque tú has sido maravilloso. Gracias, oh Dios, por los que se conectan, por los que escuchan. Gracias, Señor, por los corazones dispuestos, oh Dios amado, para a escuchar tu palabra y ponerla en práctica. Enséñanos, háblanos en esta hora y que tú seas, Señor, obrando y que no seamos tan solamente oidores, sino que también podamos ser hacedores de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, nos dice entonces a Mateo capítulo 13, aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Se acercó mucha gente, así que él, entrando en la barca, se sentó y toda la gente estaba en la playa. Les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, el sembrador salió a sembrar. Mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero cuando salió el sol, se quemó y como no tenía raíz, se secó. Parte cayó en espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual 100, cual 60 y cual 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Bueno, en el nombre de Jesús. Así que aquí esta parábola, ¿qué es una parábola? Es una historia, en este caso, que Jesús la creó, la inventó para enseñar una verdad espiritual o enseñarnos una verdad del cielo. Así que entonces el Señor aquí toma como ejemplo un sembrador, una semilla y unos terrenos. Así que estos versos tiene entonces está compuesta por tres cosas. ¿Por qué está compuesta? Un labrador, una semilla y un terreno. Y fueron tres terrenos que de diferentes características, y al mismo tiempo dieron tres frutos diferentes. Así que una donde dice que no dio, que junto al camino, ¿sí? Otra que dice que no creció, pero las aves más bien dice que se la comieron, ¿sí? Otros no tuvo profundidad o en los espinos, ¿cierto? Y buena tierra. Así que entonces la idea es que podamos reflexionar acerca de esta parábola y apliquémosla y la podamos aplicar a nuestras vidas, ¿sí? La idea es que podamos evaluarnos. Recordemos que la palabra, según Pedro, nos dice que es como un espejo. ¿Para qué nos sirve un espejo? Un espejo me refleja la condición en que me encuentro. Así que la palabra de Dios es como ese espejo. Él me dice verdaderamente cómo soy. Así que por eso la palabra de Dios es verdad, ¿sí? Y como es verdad, pues nos dice las cosas muy directamente, donde nosotros tenemos que tomar una decisión. O no escuchamos o sencillamente escuchamos y ponemos en práctica. Por eso el verso 9 nos dice, el que tiene oídos, oiga. El que tiene oídos, oiga. Es una expresión que nos está, porque muchas veces podemos tener oídos, pero no escuchamos, no atendemos, no obedecemos. Así que entonces aquí nos está hablando
aquí vamos a ver entonces 4 terrenos, ¿cierto? Entonces, primer terreno nos habla acerca de junto al camino, el verso 4. Bueno, ya vemos de que el sembrador, aquí en este caso, ¿quién sería el sembrador? En este caso, el sembrador es el mismo Dios, ¿sí? Hay una semilla. ¿Qué es esa semilla? La misma palabra de Dios. Y hay unos terrenos, esos terrenos son 4, ¿sí? Y es las características de cada uno de nuestros corazones. Esta palabra muchos la usan como para identificar el mundo, que bueno, que los de la iglesia, que estos o aquellos, pero yo creo que realmente aún como cristianos, como hijos de Dios, podemos ser buena tierra, ¿cierto? Pero hay épocas en que nos podemos endurecer, hay épocas en que podemos salir, puede estar entre piedras, permitimos que crezca los espinos, o simplemente, ¿sí?, la palabra pasa y no hacemos lo que tenemos que hacer. Así que entonces, aquí dice que el verso 4, mientras sembraba parte de la semilla, cayó junto al camino y vinieron las aves y se la comieron. En el verso 19 Jesús da una pequeña explicación. Dice, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y la arrebata de lo que fue sembrado en su corazón. Ese es el que fue sembrado junto al camino. Así que entonces, aquí esto es cuando la palabra de Dios, ¿sí?, cae en un corazón, ¿sí?, pero inmediatamente el enemigo arrebata esa palabra. Por eso dice, y la compara, dice que con unas aves, y dice, vinieron las aves y la comieron, ¿sí? Que en sí que nos está queriendo decir que son aquellos que aún pueden recibirla, ¿sí? Medio escuchan, pero viene el enemigo y la arrebata, y por eso no puede dar fruto. Mateo 7:14 nos dice, pero angosta es la puerta y angosto es el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Así que recordemos de que junto al camino, recordemos de que Jesús es el camino. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿sí? Así que hay muchos que de pronto tratan de, pues sí, y aún creen en Dios y quieren aún buscar de Dios, pero se dejan arrebatar muy fácilmente. Es un terreno que se deja arrebatar fácilmente la palabra de Dios. Ahora, nosotros no estamos exentos de que la palabra de Dios sea arrebatada por el enemigo. ¿Cuántas veces hemos escuchado sermones? Si somos cada día, o si somos constantes en escuchar la palabra, ya sea virtual o ya sea presencial, digamos son 52 semanas, son 52 domingos, 52 miércoles o jueves, ¿sí? Y cuántas más, ¿no?, a medida cuando leemos la palabra diariamente o la escuchamos por televisión o de diferentes maneras, cuántas veces la palabra llega a nuestras vidas, pero aún muchas veces permitimos que el enemigo no la arrebate, ¿sí? Aquí entonces no es tanto si somos cristianos o no. Aquí es aún los que no son cristianos ni se dan cuenta que son arrebatados. Y a veces como cristianos también no nos dejamos arrebatar la palabra de cualquier manera. Así que entonces, junto al camino son aún aquellos que les gusta el evangelio, les gustan las predicaciones, les gusta la iglesia, pero infortunadamente como la palabra no permiten que la palabra se haga ese efecto, o el enemigo les arrebata, ¿sí? Así que entonces siguen en sus malos caminos, en sus malas decisiones, y no están caminando como Dios quiere que caminen. Así que entonces el Señor desea que nosotros entonces caminemos por su camino. Ya lo había dicho en una ocasión, cuando la palabra me dice camino, no es en sí una carretera o un trayecto. El camino es un estilo de vida que Jesús ha planteado desde que trajo desde el reino de los cielos. Así que los juntos del camino, ¿por qué no fructifican? Porque infortunadamente el enemigo les quita la semilla.
¿sí? El Señor pone la palabra constantemente. ¿Usted sabe cuántas veces o cuántas predicaciones están circulando en las redes sociales? ¿Cuántas predicaciones están circulando en el mundo? ¿Sí? Pero muchos medio escuchan, pero se dejan distraer, se dejan llevar, arrebatar esa palabra y entonces por eso no pueden dar fruto. Así que, mis amados, muchas veces se dejan arrebatar por el testimonio aún de un hermano, ¿cierto? Por la burla de otros, por el rechazo de la familia. Esas son maneras de arrebatar. Usted se metió en eso, usted va por allá y muchas veces lo que hacen es que esos comentarios o situaciones o malos testimonios, lo que hace es que arrebata la palabra y la persona no puede tener ese fruto. Ahora, como cristianos también nos puede pasar. A veces nos desanimamos, a veces nos angustiamos, a veces nos dejamos llevar, ¿sí? Y Dios nos da una palabra de fe y el enemigo viene y nos la arrebata y después al rato estamos preocupados. Así que, mis amados, en el nombre del Señor, no permitamos que el enemigo nos arrebate esas palabras de fe, esas palabras de esperanza, esas palabras que edifican nuestras vidas, ¿sí? O cuántas veces leemos la palabra y se nos olvida las promesas que Dios nos ha dado. Así que no nos dejemos arrebatar y sigamos sembrando la palabra hasta que en el nombre de Jesús llegue ese terreno esté preparado. Algo que tenemos que aprender es que el Espíritu Santo es el que convence. Nosotros sembramos, nosotros llevamos la palabra, pero el Espíritu Santo convence o ablanda el terreno. Así que también tenemos que orar que nuestra familia, amigos, vecinos, compañeros y todos, que el Espíritu Santo sea ablandando los corazones, sea en el nombre de Jesús. Miremos el verso 5, nos habla de otro terreno. Dice que parte cayó en pedregales, o sea, entre las piedras, donde no había mucha tierra y brotó pronto, porque no tenía profundidad en la tierra, ¿sí? Pero cuando salió el sol, se quemó y como no tenía raíz, se secó. Otro terreno, el otro al menos tenía tierra, este ya no tiene tierra, ¿cierto? Este cayó, dice que entre los pedregales. Nos dice el verso 20. El que fue sembrado en pedregales es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Así que entonces, mis amados, ¿cuántas veces podemos recibir la palabra, cierto? Pero cuando empezamos a pasar situaciones difíciles o a pasar situaciones duras, empezamos a retroceder. Así que aún como cristianos, ¿cuántas veces podemos venir a la iglesia, cierto? O usted de pronto ha conocido, o cuántos que pueden decir, yo fui cristiano, ¿sí? La palabra estuvo ahí. Aún brotó, la dice que la recibió con gozo, la vivió, experimentó, estuvo en las manos de Dios y la pasó de una manera especial. Pero, ¿sí? Al venir estas situaciones, al venir el problema, la dificultad, el viento, el terremoto, ¿sí? Así que al venir todas estas cosas, entonces se endurece y por eso no permite que la palabra siga haciendo su efecto. Así que muchas veces se endurecen tanto que son los que se quejan y critican a todo mundo, ¿sí? Y critican a las iglesias, a los pastores, los cristianos, el gobierno y critica de todo, ¿sí? Y aún de pronto y se dejó de congregar, ¿sí? Pero y le echa la culpa a todo, ¿cierto? Ya no creen en la iglesia, ya no creen en el evangelio, ya no creen en los hermanos, ya no creen en nada, ¿sí? Y dicen que todos son hipócritas. Pero si lo miramos de otra manera, la realidad es que muchos están pasando por esta situación, es tal vez porque dejó endurecer el corazón, ¿sí? Sí, algo que tenemos que tener en cuenta es que mientras estemos en este mundo, vamos a ver situaciones de pronto adversas, vamos a ver malos testimonios, vamos a ver situaciones tal vez persecuciones, acusaciones, pleitos, van a haber situaciones que se presentan
que uno no cuenta con ellas, ¿sí? Pero eso no puede permitir que nuestro corazón sea endurecido. Así que, mis amados, en el nombre del Señor, no permitamos que nuestro corazón se endurezca, ¿sí? ¿Cuántos caminaron con el Señor y hoy en día su corazón están duros y ya ni creen, ¿sí? Así que ese es el terreno de piedras. Ahora, oremos para que sea el Espíritu Santo el que remueva esas piedras, y nosotros también oremos que en el nombre de Jesús, si nos estamos endureciendo, ¿sí? Pues no permitamos que se endurezca, y que el Señor nos ayude a tener un corazón de carne. Marcos 16:14 nos dice: finalmente apareció a los 11 mismos, estando sentados a la mesa, y reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a lo que habían visto, a los que lo habían visto resucitado. Entonces aquí mismo el mismo Señor Jesús, que hizo, dice, le reprochó. ¿Qué le reprochó? Su incredulidad y dureza de corazón. Así que, mis amados, mire, eran los discípulos, estuvieron 3 años con Jesús, ¿sí? 3 años con Jesús, y cuántos milagros y cuántas resurrecciones y cuántas cosas vieron, pero no creyeron, no creyeron, ¿sí? Cuando las mujeres anunciaron de que Jesús había resucitado. Así que entonces Jesús les reprocha: no endurezcan, no se dejen endurecer. La situación fue muy difícil. Ese momento 3 días antes fue una situación, fue una catástrofe, algo muy duro, pero no es motivo para endurecer. Hay muchos cristianos que endurecen el corazón por las circunstancias, que porque Dios no les responde, que porque no se sanan, que porque tal cosa, porque lo otro. ¿No será más bien que Dios permite todas esas cosas es para ver cómo reaccionamos, o para que nosotros podamos ver las cosas de otra manera? Así que Jesús aquí le reprocha la incredulidad. Ahora Pablo en Romanos 2:5 dice: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Así que aquí, ¿qué nos está hablando el Señor? ¿Cómo vemos un corazón endurecido? Por la incredulidad, por la dureza, por un corazón no arrepentido. Así que un corazón no arrepentido ya no le da pena pecar. Un corazón no arrepentido, y esto Pablo le está diciendo a una iglesia de Roma, ¿sí? No se lo está diciendo a inconversos, se lo está hablando a una iglesia de Roma, una iglesia cristiana en Roma, ¿sí? Y le está reprochando, le está diciendo, ¿sí? Le está diciendo: pero por la dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti ira, ¿sí? Así que cuántos cristianos se amargan, ¿sí? Por eso hace 8 días estuvimos hablando sobre toda cosa guardada. Guarda el corazón, porque él mana la vida, ¿sí? Hermanos, amigos, lo peor que nos puede acontecer es dejarnos amargar el corazón. Si nos dejamos amargar el corazón, dejamos endurecer nuestro corazón, créanme que difícil. Yo creo que difícilmente entrará al reino de los cielos. Por eso tenemos que guardar el corazón y permitir que sea Dios, que sea Cristo el que tome nuestras vidas, el que nos dé esa fortaleza para seguir avanzando. Algo que tenemos que tener muy claro es que mientras estemos en este mundo, hermanos, amigos, pasaremos situaciones aún difíciles, aún como cristianos, ¿sí? Si como no cristianos se pasan, como cristianos igual, ¿sí? A veces nos pueden afectar, nos van a afectar situaciones difíciles en la familia, como el trabajo personal, ¿sí? Nos van a afectar, pero de ahí que el Señor es nuestra fortaleza y nuestro pronto auxilio. Ezequiel 36:6 le dice al pueblo: por tanto, profetiza sobre la tierra de Israel y di a los montes y a los collados y a los arroyos. 36:26, perdón, de razón. Os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros.
quitaré de vosotros el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. ¿Sí? Pero ¿por qué lo está diciendo? Porque el pueblo estaba duro. Pero Dios, cuando nosotros nos humillamos, ¿sí? Cuando nosotros permitimos que el Señor obre y le decimos, Señor, obra en mi vida, obra en mi corazón, el Señor va a cambiar el corazón de piedra por un corazón de carne, un corazón sensible. Tenemos que permitir que sea el Señor que trabaje en nuestras vidas. Algo que nos acontece, a veces el maltrato, la injusticia, el dolor, la enfermedad, los problemas, las situaciones difíciles endurecen el corazón. Pero por eso de ahí que tenemos que ir en oración al Señor. Tenemos que ir a Dios y decirle, Señor, que mi corazón no se endurezca, que mi corazón cada día crea, que mi corazón se fortalezca en la fe, que mi corazón se fortalezca en tu poder. Así que Dios no va a respaldar un corazón endurecido. Y un corazón endurecido pelea con Dios. Un corazón endurecido alega con Dios. Señor, si ve, yo esto, yo lo otro, yo aquello, ¿y por qué me pasa esto a mí? ¿Sí? Pero cuando nosotros permitimos y cuando vamos al Señor y presentamos, esas mismas situaciones y lo presentamos en oración y descansamos en Él, Él nos va a fortalecer. Él va a poner vigor a nuestras almas. Él va a poner vigor a mi corazón, a mi vida. ¿Sí? Así que, hermanos, permitamos que sea el Señor el que trabaje. Permitamos que a través del Espíritu Santo nosotros podamos perdonar. A través del Espíritu Santo podamos en el nombre de Jesús estar en paz los unos con los otros. ¿Sí? Un corazón endurecido se aísla. Un corazón endurecido no se junta con otros. Un corazón endurecido cree que tiene la razón. Un corazón endurecido cree que ya lo sabe todo. Pero mis amados hermanos, en el nombre del Señor, no permitamos que se endurezca. Más bien que el Señor, como dice en Ezequiel, venga y cambie mi corazón de carne. Digámosle al Señor, Señor, cambia mi corazón de carne por mi corazón de piedra por un corazón de carne, un corazón sensible. Ahora, el otro dice en el verso 7, nos dice entonces, parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Dice en el verso 22, dice, el que fue sembrado entre los espinos es el que oye la palabra, pero las preocupaciones de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. ¿Sí? Ahora, entonces, ¿qué son los espinos? Dice que, pues sabemos que son los espinos, ¿cierto? Sí, como agujas, pero que no dejan pueden traspasar a otros. Así que son los que no dejan crecer ni fructificar. Son los que no dejan que la semilla crezca y dé su fruto. Así que los espinos, Dios dice que son entonces este siglo, ¿sí? De este siglo es el afán y el engaño de las riquezas. Así que el afán y lo vemos aún hoy en día, ¿cierto? ¿Cuál es el problema de hoy en día? El afán. Dice Mateo 6:25. Mateo 6:25 nos dice, por tanto os digo que no os angustiéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es más la vida que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del campo, del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y sin embargo vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Así que la idea es que nosotros no permitamos que la angustia, ¿sí? No permitamos que la preocupación, aún por lo material, la ansiedad, ¿qué haré mañana? ¿Qué no haré? ¿Qué me voy a poner? ¿Cómo voy a hacer lo otro? ¿Cómo voy a hacer aquello? ¿Sí? No podemos permitir que nos angustie, ¿sí? Por eso Jesús termina diciendo, buscad primeramente el reino de Dios. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os angustiéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propia preocupación. Basta cada día su propio mal. Así que el engaño de este tiempo, ¿sí? Es que ¿qué voy a hacer mañana? No es que no nos preocupemos por el día de mañana,
¿sí? Lo que tenemos que hacer es que poner en las manos de Dios el día de mañana, ¿sí? Entonces, como Dios me manda todo, entonces no voy a trabajar, no voy a estudiar, no voy a hacer. No, no es eso. Lo que me está queriendo decir es que aún cada día trae su propio afán. O sea que vivamos cada día como si fuera el último, ¿sí? Y hagamos todo lo que hagamos lo que nos corresponde, hagamos lo que es posible, hagamos lo que a nosotros nos compete, ¿sí? Y dejemos que Dios nos sorprenda. Dios hará el milagro, Dios obrará, ¿sí? Aún Él nos dice Eclesiastés, ¿sí? Eclesiastés 5:10 nos dice, el que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama la riqueza no sacará fruto. También esto es vanidad, ¿sí? Y afortunadamente muchos creen que con dinero y tener mucho, con eso ya van a arreglarlo todo. No, ¿sí? El dinero es una bendición, pero no podemos estar que el dinero se vuelva nuestro amo, o que el dinero se vuelva mi Dios, o que el dinero se vuelva el que me maneje la vida. No, lo que tenemos que permitir es que el afán, hoy en día el tiempo sí está corriendo mucho, y muchas veces nos dejamos angustiar. ¿Qué hago? Lo otro, aquello, esto, ¿sí? Lo que tenemos que hacer es poner en las manos de Dios, que Dios sea dándonos primeramente la paz, y que el Señor sea orarle: Señor, ábreme puertas, ábreme caminos, creer a las promesas que Dios nos ha dado. Así que no nos dejemos llenar de espinos que ahoguen nuestra fe, ahoguen la semilla, ahoguen la palabra. Y por último, dice el verso entonces 8, pero la parte cayó en buena tierra y dio fruto, el cual al 100, al 60 y al 30 por uno, ¿sí? Entonces aquí ya vemos entonces otro terreno, el terreno que dio fruto, ¿sí? Esta buena tierra. Dice verso 23, pero el que fue sembrado en buena tierra es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce nuevamente 70, 100 y 30. Algo interesante aquí es que aunque todos podemos ser hijos de Dios, aunque todos podemos servir a Dios, podemos ser ministros, podemos ser parte del reino de los cielos, pero no todos daremos el mismo fruto. Cada uno dará el fruto, pues conforme a su trabajo, o conforme a la fe, o conforme como Dios desea, ¿sí? Por eso no todos tienen iglesias grandes, no todos tienen iglesias gigantes, no todos tienen iglesias de cielo, no todos tienen mejor dicho, hay de todo. Pero cada uno, ese fruto es un proceso, ¿sí? Y aún como cristianos, muchas veces, yo quiero orar como fulano. No, ore como el Espíritu Santo le guíe, y con el tiempo orará mejor que fulano. Así que, mis amados, tenemos que permitir que la palabra de Dios dé buen fruto en nuestras vidas. Ese fruto será las manifestaciones de cómo hablo, cómo vivo, cómo respondo, cómo convivo, cuáles las buenas relaciones interpersonales, el buen testimonio, la buena palabra, ¿sí? El buen comportamiento, ser buen trabajador, ser buen estudiante, ser buen esposo, buena esposa, buenos hijos, buena familia, buenos hermanos, buenos cristianos. O sea, es una cantidad, el fruto es una cantidad de cosas, ¿sí? Así que para la buena tierra tenemos que nuevamente permitir que sea Dios el que obre en nuestras vidas. Debemos permitir que Dios trabaje en mi corazón, ¿sí? Así que volvemos entonces a la pregunta inicial: ¿qué clase de terreno soy? ¿Sí? ¿Y qué fruto estoy dando? ¿Qué clase de terreno soy? ¿Soy junto al camino? ¿Soy de piedra? ¿Soy lleno de espinos? ¿O soy ese terreno verdaderamente? Aquí la idea no es que vamos a juzgarnos los unos a los otros, no. Eso no es el problema, porque es el mismo Señor el que nos está hablando. Aquí lo que tenemos que hacer es que cada uno reflexionemos, aquí cada uno nos evaluemos, aquí cada uno nos miremos muy internamente, verdaderamente, ¿quién soy delante de Dios? ¿Soy un cristiano junto al camino? Todo muy bonito, me gusta, pero a la final no crece. ¿Soy un cristiano de piedra? ¿Sí? Aunque me llega la palabra, pero no la recibo. No hay un crecimiento en mi vida. Soy un cristiano tal vez amargado, o soy un cristiano espinoso,
¿sí? O sea, estoy corriendo para allá y para acá, pero a la final no tengo paz, estoy lleno de ansiedad, de angustia y no permito que Dios obre en mi vida. O soy un cristiano de buena tierra, ¿sí? Que a pesar de que puedo vivir lo mismo que los otros terrenos, pero permito que el Señor obre en mí, que Él sea mi paz, que sea mi gozo, sea mi tranquilidad, sea mi ayuda, sea mi fortaleza, que la palabra de Dios obre en mí, que esa semilla esta semilla que es la palabra de Dios, de verdad brote en mi vida, de verdad obre en mí, ¿sí? Ahora, claro que muchas cosas no es de un día para otro, ¿sí? Pero es un proceso que tenemos que permitir. Desde ahora, es un proceso que tenemos que permitir que el Señor obre en mí. Es un proceso que tengo que permitir que el Señor toque mi vida, ¿sí? Para que sane mi interior, sane mi mente, sane mi corazón, sane mis emociones, ¿sí? Y mi cuerpo sea santificado. Recordemos que somos templo del Espíritu Santo. Somos la obra de Dios y Dios quiere cada día perfeccionarla para su gloria, en el nombre del Señor. Así que, mis amados, reflexionemos, mirémonos, examinémonos. Aquí lo importante es que si soy junto al camino, si soy piedra, si soy espino, podamos quitar todo eso, limpiar ese terreno, ¿sí? Ablandarlo, ¿sí? Y que se vuelva buena tierra. Es posible que ese junto al camino se pueda ablandar y pueda la palabra arraigarse. Ese espino arrancarlo, esas piedras quitarlas y volverla buena tierra. Es posible en el nombre de Jesús. Pero mismo Señor Jesús nos dice, ¿sí? Es aquel que ¿qué? Es aquel, nos dice ahí en el verso 23, es aquel que oye y entiende. Oye y entiende, ¿sí? No es oír y tan bonito, no, es entender, es ponerle conciencia y al mismo tiempo empezar a dar fruto. En el nombre del Señor. Oremos. Padre, gracias porque tú has sido bueno, gracias por tu bondad, gracias, Señor, por tu misericordia, gracias porque tú eres quien nos sostienes, nos ayudas. Gracias por tu palabra, Señor amado. Ayúdanos cada día, Señor, a que podamos vivir tu palabra, a que cada día, Señor amado, haga efecto. Que tu palabra cada día en nuestro corazón sea ese buen terreno, esa palabra tuya que es la excelente semilla, oh Dios, que tú traes a nuestras vidas de fruto. No queremos tan solamente ser oidores, no queremos ser cristianos, Señor, de espinosos, no queremos ser cristianos en medio de las piedras, no queremos ser cristianos junto al camino. Queremos, Señor, oh Dios, que nuestro camino se enderezca y se ablande, Señor amado, que la piedra se quite, que el espino se quite y podamos volvernos buen terreno, Señor. Ayúdanos a dar buen fruto, ayúdanos, Señor, a avanzar, ayúdanos a crecer, ayúdanos, Señor amado, cada día a que tu palabra produzca, oh Dios, lo que tiene que producir. Perdónanos, Señor, si hemos sido endurecidos. Perdónanos si nos hemos dejado amargar. Perdónanos, Señor, si nos dejamos llevar por los afanes y la ansiedad. Perdónanos, Señor, si nos dejamos llevar, Señor, por la angustia. Ayúdanos, Señor. En tus manos colocamos nuestras vidas. Santifícanos y recibimos, Señor, tu paz. Recibimos tu gozo, recibimos tu tranquilidad. Que tu Santo Espíritu sea dirigiendo nuestros pasos. Que tu Santo Espíritu sea dirigiendo, Señor, nuestra vida cada día. Y que podamos, Señor, cada día irla llevando poco a poco en tu palabra, en tus promesas, creyendo que tú nos tienes lo mejor para nosotros. Gracias, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos que están conectados, se conectarán, que nos escuchan. Bendíceles y que tu palabra, Señor, produzca un efecto cada día más en sus vidas, en nuestros corazones. Gracias, oh Dios amado. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios, amados. Gloria a Dios por su palabra. Y pues pongámosla en práctica, reflexionemos. Vuelva y escuche, vuelva y lea. Y en el nombre de Jesús pongamos en práctica. Y eso es lo que Dios quiere. Que no seamos tan solamente oidores, sino hacedores. En el nombre de Jesús. Bueno,
Dios mediante, no olvide este próximo domingo, 9 de la mañana y 11 de la mañana. Pues ya sabemos, si el gobierno vuelve a colocar el pico y cédula, para las iglesias no tenemos esa excepción, ¿sí? Recuerden, para las iglesias no hay pico y cédula, así que los esperamos. Inscríbase en el nombre de Jesús para este próximo domingo, 9 de la mañana o 11 de la mañana. Así que inscríbase entonces. Dios me les bendiga, un abrazo, hasta el próximo domingo. Bendiciones. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy su hijo, porque soy su hijo. Hoy puedo danzar con libertad,